Grupo Expansión. En México, 31.7 millones de personas realizan labores de cuidado y de estas, más del 75% son mujeres. Esta cifra nos da cuenta de que en el país todavía se convive con la creencia de que cuidar a un bebé, un enfermo o un anciano es una actividad que le compete a las hijas, hermanas y esposas, quienes muchas veces deben sacrificar sus trabajos, estudio y vida para dedicarse a ello y la mayoría del tiempo sin una retribución económica. Por ello, el Sistema Nacional de Cuidados se ha vuelto una urgencia y una exigencia en México, presionada también por el envejecimiento de la población, pues tan solo en el 2030 el país tendrá más de 33 millones de adultos mayores que necesitarán de atención y acompañamiento. Pero, ¿qué implica establecer un sistema de cuidados? ¿Cuáles son las propuestas de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República al respecto? De esto vamos a platicar hoy en Política y otros datos. Política y otros datos. Segunda temporada. La vida pública a debate. Política y otros datos. Buen jueves, bienvenidos a Política y otros datos. Soy Mariela Ibarra, editora política de Expansión. Hoy es 14 de marzo del 2024 y como siempre, qué placer que estén por aquí y nos dejen compartir unos minutos con ustedes. Antes de arrancar, les recuerdo que pueden activar las notificaciones para avisarles cuando nuestro episodio esté listo en sus plataformas de audio y sean los primeros en escucharnos. Pero vamos acelerando porque ya están por acá Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? Buen jueves. Hola, ¿cómo están? Ya se la saben, feliz jueves de política y otros datos. Hola, un gusto estar por aquí como cada jueves de política y otros datos. Oigan, hace unos días la marcha por el 8M inundó nuevamente al país, las calles de varios estados, prácticamente todos los estados, tuvieron marchas significativas para recordar esta fecha que es muy importante para las mujeres, para exigir, poner un alto a la violencia en contra de nosotras, pero también es día para llevar a las calles otras exigencias, tal vez menos trágicas, pero no por ello menos importantes, como es la urgente necesidad de crear un sistema de cuidados en México. Hablamos de estancias infantiles, de programas de salud para adultos mayores, de casas de día para ellos, de profesionalización de cuidadoras y cuidadores, pues para que puedan recibir una paga por su trabajo, porque seguramente en casa algún conocido, algún primo, algún amigo, nosotros mismos tenemos muy de cerca gente que damos nuestro tiempo para cuidar a adultos mayores, a niños, y que evidentemente damos nuestro tiempo pero sin que sea remunerado. Y la mayor parte de las personas que hacen esos cuidados, desgraciadamente en México, son mujeres. Por eso es que, pues en el marco del 8M, pues se vuelve una exigencia para el Senado, porque ahí está varias iniciativas que están durmiendo, que no se han podido poner de acuerdo, que no se han podido llevar al pleno para crear un sistema de cuidados en México. Pero a ver, Carlos, es un tema muy amplio, es un tema que abarca muchas aristas. ¿Cómo podemos empezar para poder poner ejemplos claros y concretos de qué tendría que tener un sistema de cuidados en México? Bueno, pues mira, María, a mí me parece un tema muy atinado para tratar a la estela del 8M, porque la del trabajo de cuidados es una discusión que proviene en sus orígenes del feminismo. Y creo que ese es un buen principio para explicar en qué consiste. Es una discusión que se enfoca en cómo se distribuyen en la sociedad ciertas cargas de trabajo relativas al cuidado del hogar, de las infancias, de los enfermos, de las personas con algún tipo de discapacidad, de los viejitos, ¿no? Y de las consecuencias que esa distribución tiene en términos de eficiencia económica y de justicia social. Todo empieza por reconocer que el trabajo de cuidados suele tener varias características fundamentales. Una es que suele ser un trabajo no remunerado. Otra, como ya decías, es que quienes suelen hacerlo son predominantemente mujeres. E incluso cuando es remunerado, de todas maneras suelen ser las mujeres las que se llevan la mayor carga de ese tipo de trabajo, ¿no? Una tercera característica es que suele ser un trabajo precario, por falta de seguridad social, por ausencia de contratos, por jornadas laborales que son muy extensas y además extenuantes, por bajos salarios, en fin, muchas de las cosas que asociamos con la precariedad laboral, ¿no? Hay un contraste muy fuerte entre la importancia que tiene el trabajo de cuidados a lo largo de la vida de todas las personas y la escasísima atención pública que recibe.
incluso podemos decir la escasa conciencia que existe al respecto, porque en muchos casos ni siquiera es visto como trabajo. Y esa es la cuarta característica que tiene, que suele ser un trabajo invisibilizado, poco valorado, ¿no? Como muy normalizado, que se asume como si fuera, ahora sí que como parte del orden natural de las cosas, ¿no? Ya sabes que así ha sido, así es y así debería ser, ¿no? Y según un dato del INEGI, el trabajo de cuidado no remunerado que llevan a cabo las mujeres en el hogar en México tiene un valor económico equivalente a poco más del 26% del PIB. Entonces, hay muchísima evidencia, se han hecho un montón de estudios sobre cómo eso, que se llama la organización social del trabajo de cuidado, por las características que tiene ese tipo de trabajo y por los roles de género que van asociados con él, produce mucha desigualdad de oportunidades y contribuye a la falta de movilidad social. Entonces, cuando se habla de crear un sistema de cuidados, no se está hablando de crear una institución, un INE de los cuidados o una secretaría de los cuidados. Más bien se habla de una serie de acciones, de políticas, de regulaciones de orden transversal que tocan a muchas y muy distintas áreas del gobierno, ¿no? La educación, la salud, el trabajo, Hacienda, economía, que necesitan coordinarse para atender el tema del trabajo de cuidados de manera integral, de manera sistémica. Ya para terminar, nada más déjame contar un par de cosas. El Banco Mundial dice que todo sistema de cuidados tiene al menos 3 objetivos simultáneos. El primero es que haya servicios de cuidado de calidad, centrados en el bienestar de la persona que está recibiendo el cuidado. El segundo es que haya una redistribución más equitativa de los trabajos de cuidado, pues en términos de género, de corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Y tercero, que se reconozca el valor económico y social del trabajo de cuidados, porque hace mucha diferencia que un gobierno, que un estado tenga o no tenga, digamos, políticas de cuidados en ese sentido. Hay un estudio recientemente publicado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, cuya autora principal es la investigadora Mónica Orozco, que te muestra como el tremendo contraste que implica tener o no tener un sistema de cuidados. Cuando no lo tienes, se crean barreras al bienestar y a la movilidad social que representan muy altos costos sociales. Las personas que requieren los cuidados experimentan desigualdad, por ejemplo, en términos de su desarrollo infantil o pérdida de bienestar cuando estamos hablando de las personas con discapacidad, enfermas o adultos mayores. E incluso hay otros costos asociados con la violencia contra niñas y mujeres. En cambio, cuando hay una perspectiva de sistema de cuidados, lo que se genera es desarrollo y oportunidades más equitativas para quienes los reciben. Hay más libertad de elección y oportunidades para participar, digamos, educativa, laboral, social o políticamente para las mujeres. Y hay mejores oportunidades para que las personas que laboran en la economía del cuidado, pues realmente puedan también acceder al bienestar y a la movilidad social. Es que, Carlos, Viri, ya hay muchísimas personas, como decíamos, que ya se dedican a los cuidados y que están en ese mismo momento muy desprotegidas. Son, de acuerdo con el INEGI, 31.7 millones de personas las que realizan labores de cuidados. Y de estas, 28.4 lo hacen en su propio hogar, cuidando a sus padres, a sus abuelos, a sus hijos. Y luego 3.3 millones lo hacen en hogares ajenos. Es decir, se pueden emplear o pueden prestar esos cuidados pues a gente conocida o no, pero que también están mucho en desventaja por todo lo que tú ya decías, Viri. Pero, a ver, tú nos traes también muchísimos datos sobre esto que afortunadamente ya existen en México y nos permiten ver un panorama de cómo estamos en ello, ¿no? Bueno, antes que entrar, Mariel, Carlos, en los datos específicamente, me gustaría platicar un poquito de cuál es la expectativa cuando nosotros hablamos de la creación de un sistema de cuidados. La expectativa básica es que se genere un cambio radical en los estereotipos de género que actualmente asumen que las mujeres debemos dedicarnos a los cuidados y al hogar, en su mayoría a los cuidados no remunerados, y que toda persona que tiene derecho a un cuidado, ya sea un niño, un bebé, un anciano, una persona con capacidades distintas, pues tiene que recibirlo o generalmente lo recibe de una mujer. Esto ha causado que sobre los hombros de las mujeres, pues básicamente se levante la economía mexicana
Porque si las mujeres un día dejáramos de cumplir con estas labores de cuidado, si nadie limpiara las casas, llevar a los niños a la escuela, cuidar a los enfermos, pues simplemente la economía colapsaría. El INEGI, de hecho, tiene un estimado de que los trabajos de cuidados en México tienen un valor de mercado. Si tú sumas, digamos, todo lo que las mujeres hacen y le pones efectivamente, digamos, un sueldo, un valor económico a este trabajo, ese valor, según el INEGI, sería superior a prácticamente todas las industrias que existen en México. Sería superior, por ejemplo, a la manufactura, que es una de las industrias más importantes de este país. El problema es que hoy por hoy no existe un conglomerado de instituciones que estén efectivamente coordinadas para crear cuidados públicos. Se reconoce que las labores de cuidado existen, pero no existe efectivamente, digamos, un programa presupuestario como tal que sea un sistema nacional de cuidados y que permite, pues, la creación de hospitales, asilos, guarderías, estancias, etcétera. Lo que tenemos son 12 programas distintos que operan de manera completamente independiente, que más o menos, de acuerdo a los datos del CIEP, tiene un presupuesto de cerca de 50,000 millones de pesos, lo cual suena mucho, pero en realidad es poquitito porque, por ejemplo, la pensión para adultos mayores, es la transferencia que se da a los viejitos, pues más o menos son 500,000 millones de pesos al año. Entonces, estoy cerrando los números, pero pues básicamente 10 veces más. Y entonces se tiene este dinero que está fraccionado, que está pues en muchísimos programas distintos. Por ejemplo, tenemos las llamadas estancias del bienestar, el apoyo para niños de madres trabajadoras, tenemos la atención para personas con discapacidad. Pero, y este es otro de los grandes problemas, no solamente está fragmentado lo que tenemos actualmente, sino que además está tremendamente concentrado en el cuidado de los niños. El 98% de los programas que existen en este país sobre cuidado se enfocan prácticamente en adolescentes, niños o en la primaria infancia. Entonces, casi que no tenemos nada de presupuesto asignado desde el gobierno para el cuidado de adultos mayores, para el cuidado de personas con discapacidad, para el cuidado de mujeres que en ocasiones también necesitan sus propios cuidados, para el cuidado de adultos. Y este es un gran problema porque la población en México está envejeciendo. Y también es un gran problema porque mientras no tengamos este sistema de cuidados, pues las mujeres simplemente no pueden participar como parte de la fuerza laboral pagada. De hecho, México es uno de los países que tienen menos participación laboral femenina precisamente porque tenemos una provisión de cuidados ínfima que no ha podido, pues efectivamente, crear sistemas de cuidado como un derecho al que todos podamos acceder. Sí, Viri, esto que dices es bien importante porque hemos revisado algunos informes. De hecho, los invito a leer, les vamos a dejar por acá el link abajo, un reportaje extraordinario que hizo nuestra colega, nuestra reportera Dulce Soto a finales de año para la revista Expansión sobre el sistema de cuidados y sobre cómo es envejecer en México. Y saco unos datos de ahí sobre el mapa de cuidados de México elaborado por el Colegio de México y el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres, en donde nos cuentan cómo, como dices tú, el 92% está centrado en instancias infantiles, bueno, centros para infancia, para parte de los infantes, pero para los 17 millones de adultos mayores, solo hay 2,281 centros en todo el país. Y además nos ponen ahí el reto del futuro, el bono demográfico, que evidentemente se está acabando, porque México tiene un reto de que para el 2050 las proyecciones apuntan a que se duplicará y 2 de cada 10 mexicanos serán adultos mayores. Y luego nos dicen, tan solo en el 2030, el envejecimiento pues ya habrá tenido un avance, porque se estima que en el 20% de la población de la Ciudad de México, pues ya tendremos más de 60 años en el 2030, o ya tendrán algunos más de 60 años en el 2030, y así en distintas entidades. O sea que hay todo un reto para que no nos alcance el futuro y podamos tener a gente cuidadora, gente que además sea remunerada, pero además que tenga capacitación, porque ahorita mismo no existen los profesionales capacitados para atender a tanta gente o a tantos adultos mayores que se van a requerir pues en unos años. Pero a ver, vámonos un poco porque ya decía yo que en el Senado tienen más de 3 años las iniciativas metidas ahí, pues en las comisiones del Senado de la República sin que éstas avancen. De hecho, fue una de las exigencias de las senadoras encabezadas por Patricia Mercado hace unos días, pues para que se avance, que se aprueben, que se lleven al pleno y que se discutan. Y se me hace muy importante porque justamente las candidatas y el candidato a la presidencia pues nos han venido presentando una serie de propuestas
para que en su proyecto de nación haya este sistema de cuidados. Y uno se pregunta, bueno, si ya existe un trabajo, si ya existen iniciativas, si ya está todo puesto en el Senado, ¿por qué no nos apuramos? Y de verdad, con voluntad política, esto se podría aprobar sin que tengamos que esperar a que exista un nuevo presidente o presidenta de la República, ¿no? Pero a ver, vámonos por partes. ¿Qué han dicho los candidatos a la presidencia sobre este sistema? Si quieres empiezo yo, Mariel, ya que estaba citando el caso de Patricia Mercado y de Movimiento Ciudadano. Porque Movimiento Ciudadano en su plataforma electoral, en su programa de gobierno, propone la creación de lo que llaman un sistema integral de cuidados como parte de la necesidad de una nueva política social para eliminar brechas y desigualdades de género. Y la verdad es que, me eché un clavado en esta plataforma y lo primero que me llamó la atención es que cuenta con un diagnóstico de verdad muy riguroso y exhaustivo, que tiene, muchos datos muy elocuentes y argumentos muy bien fundamentados sobre el tema. Y lo que me llama la atención, para no hablar tanto así como de propuestas específicas, sino como del enfoque que tiene el Movimiento Ciudadano en ese sentido, a mí lo que me llama la atención de entrada es que propone dedicar un presupuesto progresivo a diseñar un sistema de cuidados, pero de la mano de organizaciones sociales y tomando en cuenta las necesidades diferenciadas en el territorio. Y eso me pareció muy interesante porque desde el inicio están asumiendo que se trata no solo de una labor transversal, como mencionaba en mi primera intervención, sino además horizontal, donde la sociedad civil es un conjunto de actores interesados y no nada más una entidad que recibe de alguna manera la política diseñada desde arriba. Yo creo que partir de ahí es un gran acierto. Y después, también reconoce esto que decía de la naturaleza transversal del tema, es decir, la necesidad de articular políticas públicas desde distintos ámbitos del Estado y siempre tiene muy presente la perspectiva de género que requiere este tema. Y luego lo desdobla en términos, de reconocer los derechos laborales de las personas cuidadoras, de implementar, por ejemplo, regulaciones que controlen las tarifas de los servicios de cuidados, establecer estándares de calidad y de profesionalización para las personas cuidadoras, establecer incentivos fiscales y beneficios laborales para la formalización del trabajo de cuidados, ¿no? También proponen una reforma que amplíe la cobertura en el seguro social para quienes desempeñan ese tipo de labor y que puedan contar con servicios de salud, con pensión digna. Y toda una serie de propuestas en salud, educación, política social, trabajo, combate a la discriminación, o lo que ellos llaman reforma económica, que constantemente están tratando justamente, como decimos, de articular la perspectiva del trabajo de cuidados. A mí me parece notar, ya lo anticipabas un poco tú en tu intervención anterior, a mí me parece notar muy claramente aquí, la verdad, la mano de Patricia Mercado y de su equipo, cosa que celebro porque es una persona que no solo conoce muy bien esta problemática, sino que también ha dedicado mucho tiempo a dialogar con organizaciones y que desde sus responsabilidades legislativas de la mano de MC ha demostrado no solo conocimiento, sino un genuino compromiso con esta agenda, ¿no? Viri, también, evidentemente por el marco del 8M, pues las candidatas y el candidato hicieron algunas de estas propuestas, ya nos decía Carlos, las de Jorge Álvarez Maínez, o el Movimiento Ciudadano, la plataforma. ¿Qué ha dicho Claudia Sheinbaum al respecto? La propuesta principal de Claudia Sheinbaum la enmarca en un comunicado muy interesante, por cierto, que saca con motivo del 8M y que ella llama la República de y para las mujeres. Y uno de sus puntos habla sobre el sistema de cuidados. Lamentablemente, todavía siento que no tenemos mucha información respecto a la carnita de específicamente cómo se crearía este sistema de cuidados. Pero lo que nos dice creo que es muy importante y creo que podemos analizarlo ya de entrada. Porque de lo que habla Claudia es de transformar el DIF, que es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en un Sistema Nacional de Cuidados. Ahora,
cómo se va a transformar el DIF, de dónde va a provenir el dinero para transformar el DIF y específicamente a qué nos referimos con transformar el DIF, la verdad es que queda todavía pues un poquito como en el aire y todavía no se nos ha dicho cuál va a ser la estrategia específica del gobierno federal para transformar esta institución que la verdad ha dejado mucho que desear y se ha convertido cada vez en una institución pues más fragmentada, más precaria, con una serie de riesgos internos, en donde además funciona completamente diferente de estado a estado. Y no queda claro cómo eso se va a convertir en algo que efectivamente esté integrado y que funcione bien. Al día de hoy, el DIF está integrado por 32 sistemas estatales y además existen DIFs municipales, que más o menos estamos hablando de entre 1,500 y 2,400 distintos DIFs municipales. Entonces, si bien es un órgano público, digamos, que existe en todo el país, es un órgano público que está muy descentralizado, que tiene patrimonios propios que también están descentralizados y que inclusive tiene personalidad jurídica distinta en muchos de los estados. Entonces el DIF de Nuevo León tiene condiciones de operación completamente distintas, por ejemplo, del DIF de Guadalajara o del DIF de Ciudad de México. Entonces creo que el gran riesgo con esta propuesta o el espacio en el que a mí me gustaría mucho que nos dieran un poquito más de luz respecto a qué es lo que se va a lograr es cómo van a gestionar que esta institución de 1,000 cabezas, que tiene organismos completamente distintos entre sí, que tiene además una plantilla laboral enorme, ¿eh? Estamos hablando de cerca de, ¿qué te gusta? 70,000 personas que trabajan en el DIF. ¿Cómo vamos a hacer para que esto funcione de manera nacional? Y creo que ya hemos tenido algunos casos en los que se ha tratado, digamos, de centralizar instituciones que funcionan de manera descentralizada como el DIF. Y la verdad es que ha costado mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo porque la inercia política de lugares que ya están, digamos, inherentemente estatizados o municipalizados, pues ya de pronto se vuelve muy difícil, incluso políticamente muy difícil, el decir que, por ejemplo, ahora los recursos pues van a ser determinados de forma centralizada y los mandatos de operación también y las reglas con las que se van a operar también. Entonces yo creo que ahí hay mucho, me gustaría mucho que nos explicaran un poquito más cómo va a funcionar eso y, por ejemplo, cómo evitar, porque eso, por ejemplo, pasó también cuando se deshizo el Seguro Popular, cómo evitar que no haya ciertos estados que se nieguen a pues dejar ir su DIF, ¿no? Me imagino, por ejemplo, un estado opositor que diga, no, yo me quiero quedar con mi propio sistema de cuidados y no lo voy a dejar ir. Entonces, bueno, se requeriría por ejemplo, una reforma constitucional. Es realmente algo súper complejo, digamos, de operar el cambio de DIF a un sistema nacional de cuidados. Y déjenme cierro con una cosa más que Claudia también mencionó como parte de su plataforma, que es que ella quiere reconocer, digamos, a las mujeres que han dedicado su vida al cuidado de las familias, de los niños, de los ancianos. Y para ello quiere crear una transferencia de efectivo nueva que solamente sea dada a las mujeres de 60 a 64 años, es decir, un poquitito antes de que empieces a recibir la pensión para adultos mayores que empieza a los 65 años. Y este dinero, digamos, solamente lo van a recibir las mujeres. Obviamente ahí pues hay una crítica fuerte, ¿no? A decir, bueno, no necesariamente una transferencia en efectivo va a resolver el problema de los cuidados, ¿no? Y también creo que pues ya a lo largo de la campaña iremos hablando de esto porque ahora ya se puso muy de moda crear transferencias en efectivo para resolver todos los problemas. Y de pronto hay problemas que pues requieren instituciones como el que estamos platicando el día de hoy. Miren, ya antes de pasar un poco a lo que ha dicho Xóchitl Gálvez, la candidata del PAN-PRI-PRD, sobre ese sistema de cuidados, me gustaría nada más darles un datito rápido, porque viendo la encuesta nacional del sistema de cuidados, preguntaban a las mujeres cuál es la condición de las personas que realizan tareas de cuidado frecuentemente. Y el 39% experimenta un cansancio extremo. El 17%, hablo de mujeres, han disminuido su tiempo de sueño. El 22% experimenta irritación. El 16.3% se siente deprimida. El 12.7% dicen que se ha deteriorado su salud física. El 6.4% dice que ha recibido terapia para tratar ansiedad, angustia, depresión. Y el 5.3% ha desarrollado alguna enfermedad o se les ha agravado. De este tamaño es, digamos, la importancia, ¿no?, de tener un sistema de cuidados en México de manera urgente. Xóchitl ha centrado sus propuestas básicamente en recobrar algunas de las cosas que se han perdido
con la llamada Cuarta Transformación, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En principio, ella de lo que habla es del regreso del Seguro Popular ante el fracaso del INSABI y ahora, pues evidentemente del arranque que todavía no se consolida, del IMSS Bienestar. Ella dice, hay que regresar al esquema del Seguro Popular, evidentemente más vigilado, con mayores candados, porque pues también hay que ver que sí, ahí se cometieron muchos desvíos de recursos y que hay que fortalecerlo. Se basa también en otro que también fue desaparecido en el 2019, que son las estancias infantiles. Se implementó por un programa de entregas directas de dinero. ¿Se acuerdan de esto que decía el presidente de las abuelas van a tener dinero para que ellas sean las que cuiden a sus hijos? Porque no hay mejor cuidadora que las abuelas. Evidentemente, pues aquí prolongando esto que decíamos de que se piensa que las abuelas tienen que estar al frente de estas labores, ¿no? Ella dice, regresemos a las estancias infantiles porque son muy necesarias para el desarrollo de las madres, ¿no? Para que ellas se puedan desarrollar, puedan salir a trabajar y estén tranquilas de que su hijo va a estar bien en esas instancias. Las escuelas de tiempo completo que también desaparecieron o que fueron disminuyendo, el que la madre pueda quedarse con trabajos. A ver, es que realmente los trabajos en México no son de medio tiempo, la mayor parte son trabajos completos. Entonces, esto permitía que los niños estuvieran con jornadas de estudio más prolongadas o de desarrollo de tareas y de todas las actividades que les ponían en su escuela para que las madres pudieran recogerlos a las 5 de la tarde con sus niños ya comidos. Ella dice, vamos a retornarlo nuevamente y propone algunas cosas más como los programas de salud. Aquí incorpora el médico en tu casa, que como recordarán es un programa diseñado e implementado por Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno. Ella dice, lo vamos a llevar a nivel nacional para que ellos, a través del médico en tu casa, sean los que cuiden y le den atención a las personas con discapacidad, a los niños y a los adultos mayores a través de revisiones periódicas para saber cómo están y darle seguimiento a enfermedades que puedan tener. Evidentemente, Xóchitl Gálvez también ha anunciado programas de transferencia directa de efectivo, como es la tarjeta mexicana para mujeres en situación de vulnerabilidad. Ella dice, vamos a dar 5,000 pesos mensuales para solventar sus gastos. Ha dicho que va a hacer universidades para la vida, que es justamente para que las mujeres dejen de ser cuidadoras y tengan otro tipo de habilidades que les puedan permitir, pues, insertarse en el desarrollo del país. La beca Libertad para niñas indígenas para que puedan concluir sus estudios. Y bueno, ella dice también que hay una beca económica para niños huérfanos por feminicidio. Van a contar con alguna beca, no dio el monto. Y bueno, algunas otras propuestas que tiene, pues evidentemente como escuelas dignas y útiles escolares para todos, que ya están más enmarcadas, digamos, en un plano más de desarrollo social un poco más amplio. Pero pues básicamente lo que vemos es que Xóchitl Gálvez dice, vamos a regresar lo que ya se tenía o lo que se perdió y vamos a mejorar pues con estas becas. Lo mismo que con Claudia Sheinbaum. Realmente aquí el tema es cómo se va a financiar, de dónde va a salir el dinero, qué se va a hacer. Creo que sí se necesita todavía que las candidatas y el candidato pues nos den mucho más carnita, como ya decías tú, Viri, de pues cómo le van a hacer y de dónde van a salir los recursos. Pues vamos a seguir de cerca todo esto para ver qué más detalles nos dan los candidatos a la presidencia. Pero antes de despedirnos, les queremos platicar nuevamente que les estamos dejando una pregunta sobre el tema que tratamos en los episodios para que nos puedan dejar su respuesta y opinión. Y esta semana les vamos a preguntar qué del sistema de cuidados les parece más urgente de atender. Ahí les vamos a dejar algunas opciones para que ustedes nos digan cuál es la más importante. No se olviden de contestarla, pero también de activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir si este podcast les gustó. Bueno, y aprovecho para mandar un saludo a Francisco Pantoja, que me pedía que no olvidara el famoso Ya se la saben, así es que ya se lo mandé en el inicio, a Ofelia Cámano y a Guillermo Pérez. Muchas gracias por escribirnos. De verdad que les agradecemos toda su retroalimentación y las sugerencias que nos dejan. Y también recuerden que nos pueden comentar y seguir en @expansión política, en @carlosbravoreg, en @virillón_ríos y en @marielibarraf. Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en politica.expansión.mx. Me enteré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Ready to level up your career? Text DISH to 44043 now to dive into a world of exciting technician opportunities at DISH. From cutting-edge technology to a supportive work environment, DISH offers the perfect platform for your success. Connect with us today to discover how you can be part of a dynamic team driving innovation. Connect today and join the DISH family, where innovation meets opportunity. Text DISH to 44043 to kickstart your journey towards a rewarding career.